Buenos días, profe. Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos nuevamente. Bien, profe, aquí en la caleta nomás. Bien. Buenos días, por aquí estoy viendo también un mensaje. Hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? Igual con el resto, muy buen día, chicos, jóvenes, señoritas, todos. Esperemos unos 2 minutitos más, ¿sí? Para ya dar inicio a la clase. Eso se siguen agregando el resto de participantes. Por lo pronto les proyecto lo que vamos a realizar. Buenos días, Andranik. Hola, ¿qué tal? Fernanda igual. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Ese pantalón. Buenos días. Ok, bien. Buenos días, Miss. Hola, ¿qué tal? Muy bien, estos chicos, señoritas. Bueno, el día de hoy vamos a continuar, sí, con lo que ya habíamos visto anteriormente, lo que eran las teorías del origen de la vida. Que alguien me recuerde cuál fue la teoría que vimos ayer. Era la teoría, les ayudo, ¿no? Era la teoría de la biogénesis, ¿no? Les había indicado 4 tipos de teorías, sí, que existen, que son fundamentales y que, bueno, en este caso han indicado, han tratado de señalar cómo es o cómo se ha dado el origen de la vida hasta la actualidad, ¿no? Bueno, en el inicio de lo que fue la misma, ¿verdad? Entonces, dentro de esas teníamos 4. La teoría, la primera era la biogénesis, la cual encerraba la teoría química gradual, también la teoría del ARN, ¿sí? Después de esa tenemos la biogénesis, que nos indicaba en este caso, que por generación espontánea, bueno, la materia se puede crear a partir de materia orgánica de igual manera. Dame un segundo, problemas de conectividad, me parece. Ahí aquí está. Bien, listo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, ya, y teníamos también la teoría creacionista, que es otra de las teorías que vamos a hablar. Y finalmente la teoría de la panspermia, ¿no? Que habla de que la vida pudo haber surgido por efecto de un meteorito que chocó contra la misma, contra la Tierra, y dio origen a todos los seres vivos como tal. En la actualidad, como les he indicado, inclusive son estudios realizados, ¿sí? Son artículos publicados, abarcan justamente que las teorías que pueden llegar a ser aceptadas, bueno, la teoría que es aceptada hasta ahora es la biogénesis. Ya les expliqué por qué, ¿no? Esto mismo se pudo generar a nivel de laboratorio donde se concluyó que sí, que a partir de sustancias, moléculas, perdón, simples, sustancias inorgánicas, mejor dicho, simples, sí, por diversidad en las condiciones extremas que tenía la Tierra en el inicio, se pudieron haber formado moléculas de igual manera simples y a su vez de esta derivarse en moléculas mayormente complejas. Dentro de eso tenemos las biomoléculas, ¿no? Y la otra que también está siendo muy aceptada, ¿sí? Que justifica, puede ser la panspermia, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso también. Y bueno, continuamos. Habíamos hablado acerca de la biogénesis, ¿sí? Moléculas simples, moléculas de, perdón, viene de
en este caso sustancias inorgánicas, ¿sí? Forman moléculas simples y de ahí forman moléculas ya más complejas, moléculas orgánicas. Estas se enlazan, ¿no? Para formar moléculas complejas. Esa justamente abarca lo que es la teoría de la evolución química gradual. Simplemente la teoría físico-química o bioquímica de la evolución. Bien, dejamos eso de lado y pasamos a lo que es la generación espontánea. Algo simple y sencillo. Vamos a leer lo que nos abarca esto, ¿sí? El libro nos indica: surgió en la antigua Grecia, ¿sí? Los griegos eran los principales divulgadores, ¿sí? Y que apoyaban inicialmente esta teoría, la generación espontánea, y se sostuvo durante más de 2000 años. Miren, imagínense, durante más de 2000 años. Se pensaba, porque toda teoría es de esa manera, ¿sí? Es un pensamiento, una creencia en este caso, o algo que surgió, ¿sí? Mediante una visualización durante un tiempo, ¿sí? Sin embargo, toda teoría, en este caso, o bien puede ser comprobada, o a su vez puede ser refutada o desmentida también, que es justamente lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se realiza eso? Trazando un método científico, ¿sí? Realizando experimentos para ver si que es realmente lo que está indicando la teoría es correcto. Si es correcto o no. Y bueno, justamente lo mismo pasó con esta parte, la generación espontánea, ¿sí? Fue desmentida, fue refutada en este caso por diversidad de experimentos y se indicó que no sucede de esa manera. Bien, se pensaba que podía surgir seres vivos o se podía generarse la vida a partir de carne en descomposición. Es la principal parte de esto, de la generación espontánea, ¿sí? Como les había explicado, la generación espontánea, también denominada teoría biogénica, ¿sí? O conocida como biogénesis, ¿sí? Nos habla acerca de que la vida se puede generar a partir de materia orgánica, ¿sí? De vida mismo, tal cual. Un ejemplo de eso, ¿sí? Que apoya justamente esto es, por ejemplo, nosotros vemos en este caso que el abono, generalmente, sí, el excremento mismo de lo que son los seres vivos, en lo que es la naturaleza, sí, ustedes pueden llegar a observar que ustedes en una región donde hay abono, sí, donde hay estiércol, por así decirlo, sí, de algún animal depositado, después de un tiempo ahí van ustedes a visualizar que va a haber moscas, sí, que van a haber gusanos, ¿ok? Entonces, eso justamente los griegos al visualizar, sí, porque ellos tenían, bueno, en este caso se puede decir no hobby, sino una manera de estar visualizando esos lugares, ¿sí? Al tener muy cerca este tipo de situaciones, ¿sí? Y ellos comenzaron a visualizar que después de un tiempo, sí, en regiones lodosas, ¿sí? O en regiones donde había abonos y estiércol, ¿sí? Comenzaron a aparecer moscas o gusanos, ¿sí? Pero ellos solo veían eso superficialmente. Entonces dijeron, bueno, ahí antes había estiércol, que es materia orgánica, obviamente, es materia orgánica, ¿no? Y ahora hay moscas. Entonces así surge la vida, se crea la vida, de esa manera, y se acabó. Eso es justamente lo que abarca la biogénesis, ¿sí? Materia orgánica origina la vida, de esa manera. ¿Sí? Y es el ejemplo que ellos tenían, porque ellos se basaron en qué, en lo que observaron, ¿sí? No trazaron un diseño experimental, no vieron más a fondo qué es lo que ocurría, cómo se daba esto, sí, ¿no? Un día vieron que ahí estaba depositado abono, había lodo, y al siguiente día vieron que ya habían moscas. Dijeron, así surge la vida. Entonces, eso es la generación espontánea. Y claro, la misma fue desmentida, porque no ocurre de esa manera, ¿no? Bien, entonces se pensaba que podían surgir seres vivos a partir de la carne en descomposición o la tierra húmeda, puesto que se veían surgir gusanos y larvas de estas. ¿Ok? Bien, entonces la generación espontánea data eso. Biogénesis, materia orgánica origina la vida, ¿sí? Materia orgánica como la carne en descomposición, ¿sí? O como el estiércol, como el abono, tal cual, ¿sí? O la tierra húmeda, que es el lodo, ¿no? Bien, originaba la vida. Se desmintió, no se dio paso a esta, y bueno, no necesariamente tienen que aprender esa parte, pero obviamente hay que conocer, ¿no? Cómo fue desmentida, cómo se dio. Y por eso, bueno, les he colocado aquí una serie de imágenes que vamos a tratar, justamente. Bueno, después de lo que es ya los griegos, ¿sí? Postularon, entre ellos Aristóteles, justamente, parece que fue, ¿sí? Que postularon que la biogénesis explica cómo se crea la vida, ¿ok? Bueno, vinieron nuevos científicos, ¿sí? Los expertos en el área, investigadores, ¿sí? Que les gustaba poder desarrollar también y en este caso comprobar teorías. Y uno de esos fue Francesco Redi, ¿sí? Francesco Redi se denomina así, el cual desarrolló experimentos ya y dijo, a ver, bueno, si esta teoría es correcta, entonces
vamos a realizar a nivel experimental a ver qué ocurre, si es correcto lo que sucede. Y él dijo, bueno, voy a simular 3 partes, ¿sí? Voy a colocar 3 frascos. Dentro de esos frascos, yo voy a colocar esa carne en descomposición, ¿sí? El primer frasco va a estar destapado, ¿sí? Va a estar al medio, como que estuviese en el medio, ahí depositado en ese punto, que es justamente como se formaba la vida, supuestamente, ¿sí? Dicen, tengo problemas de conectividad en antes, como que se me salió de la llamada. Chulos Andrani, ¿cierto? Bueno, sí, esos problemas ocurren. Lo importante es tratar de seguir conectado. Bien, ok. A ver, ¿alguna pregunta que tengamos hasta aquí? Con lo que les he explicado acerca de lo que es el creacionismo, perdón, lo que es la generación espontánea, chicos. Me parece que es esta parte de aquí, les vuelvo a proyectar, a colocar. Bien, hasta aquí es lo que teníamos, ¿no? Generación espontánea data la biogénesis, que es la creación de la vida a partir de materia orgánica. Si esta se encuentra en descomposición o simplemente si es materia orgánica, ¿sí? Ejemplo de esto, tenemos el lodo, que aquí lo representa como tierra húmeda, la carne misma en descomposición, o a su vez el estiércol, que también representa una forma de abono, que es materia orgánica. Vamos a esperar unos 2 minutos más, y ustedes no se siguen agregando el resto y vamos a iniciar la clase. Les explico lo que vamos. Ok, listo, chicos. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Sí? Me la pueden realizar. Vamos, realicen preguntas. Estamos con la generación espontánea. ¿Cómo se deriva la vida? ¿Cómo nos explica cómo se deriva la vida? Simplemente materia orgánica. Y de esta se creó la vida. ¿Sí? Es una teoría, ¿no? Simplemente. Bien. A ver, ¿no hay preguntas? Por favor, realícenla. Si no, les continúo explicando qué fue lo que ocurrió con esta teoría. Bueno, ya vamos a realizar las preguntas. Ya voy a escoger unas personas ya que no tienen. Y bueno, les explico ya. El ejemplo sencillo, carne en descomposición. Simplemente carne, ¿sí? Simuló, en este caso, Francisco Redi, les dije, ¿no? Es el precursor de esto. ¿sí? Él dijo, bueno, vamos a comprobar si es correcto lo que nos están diciendo, ¿sí? Hemos vivido más de 2000 años teniendo esa creencia, ahora sí, bueno, vamos a ver si es cierto lo que nos indica. Cogió la carne, sí, y la depositó en 3 frascos. El uno estuvo abierto al medio, ¿sí? Abierto al medio. El otro estuvo cerrado al medio, ¿sí? Con una tapa hermética, ¿sí? Completamente cerrado. Y el tercero, bueno, simplemente lo tapó con una tela, nada más. 2 tipos de materiales. Este metálico, ¿sí? Cerrado hermético, completamente. Y este simplemente con una tela, ¿sí? Un lienzo, nada más. Colocado en la parte superior. Y bueno, él dejó que la carne en este caso sufriera la descomposición como tal. Y para eso, bueno, los dejó una semana los frascos, ¿sí? Y los estudió durante todo el transcurso de eso. Y él vio justamente que alrededor de los 3, 4 días, ¿sí? Durante la semana, la carne que estaba en este caso en el vaso que estaba desprotegido, ¿sí? Que no estaba tapado, que estaba al medio, ¿sí? Bueno, aquí comenzaban a unirse lo que son moscas, a llegar moscas, ¿sí? Los cuales, bueno, se depositaban sobre la carne únicamente, ¿sí? Como una mosca sobre una carne. Bien, en lo que fue la segunda, en el segundo frasco, sí que estaba totalmente tapado, eran muy pocas las moscas que se encontraban, ¿sí? Debido a que justamente no identificaban dónde estaba la carne, ¿sí? Era poco el olor que salía de eso, despedía este. Bien, y en el caso del tercero, tenía en este caso un lienzo, sí, una tela en la parte de arriba, y el olor sí podía salir, pero en este caso, las moscas obviamente se veían atraídas, pero no podían ingresar, ¿sí? Al frasco. Entonces, 3 cosas muy fundamentales que aquí puedo observar. Primero, el primer frasco, ¿sí? En este, las moscas llegaron y se depositaron. Y vio que después de un tiempo, ¿sí? Comenzaron a emerger moscas del mismo, de la carne, en descomposición. Bien. Perfecto. Hasta ahí vio. De ahí, en el segundo caso, vio que no ocurrió nada. La carne se descompuso, ¿sí? Y no ocurrió nada. Las moscas seguían manteniéndose en la parte externa, pero no ocurrió nada. ¿Ok? Inclusive la carne tuvo un proceso en el tiempo, sí, de descomposición mucho mayor.
¿A qué me refiero? Perdón, mucho menor. ¿A qué me refiero? A que la carne no se descompuso tan rápido como en el que estuvo abierto y como en el que estaba aquí con la tela encima. Y en el tercero vio que las moscas sí estaban mayormente concentradas y querían ingresar, pero finalmente no ingresaron. Entonces, en el primer frasco se desarrollaron moscas después de un tiempo. En el segundo no se formó nada y la carne tardó un poco más en descomponerse. Y en el tercero la carne sí se descompuso, al igual que en el primero, pero no se formaron larvas. Esos son las 3 anotaciones que realizó Reddy. Les voy colocando aquí, ¿no? Se formaron moscas. Perdón, un momento. Para que ustedes mismos analicen esta parte. De aquí. Bien. Se formaron moscas, ¿sí? En la parte de acá y la carne se descompuso rápido. ¿Sí? Rápidamente. Les voy a colocar aquí. Bien. 14. Bien, entonces tengo esta parte. Se formaron moscas y la carne se descompuso rápidamente. Bien. ¿Qué pasó en el segundo? No se formaron moscas. No se formaron moscas. No nacieron moscas. Y la carne tardó un poco más en descomponerse. Al final sí se descompuso de igual manera. En descomponerse. Bien. Y finalmente, la última, en este caso, lo que realizó Reddy fue lo siguiente, lo que visualizó, ¿sí? De igual manera, no se formaron moscas tampoco, no se formaron moscas. Y la carne igual se descompuso rápidamente, se descompuso al igual que en el primer experimento. Hasta aquí. Tenemos bien, a ver, permítame un segundo. Parece que esta parte de aquí no está bien agregada. Es aquí. Se formaron moscas y la carne. Más. Y el segundo. Bien, tenemos aquí. Y finalmente el tercero, en este caso, le ocurre lo mismo, ¿sí? Tampoco, no se formaron moscas, no se formaron moscas. Y la carne se descompuso al mismo tiempo que el primero. Primero, bien. Vamos a ver. ¿Quién me puede explicar qué ocurrió? Es según estas 3 partes, ¿sí? Primero, se formaron moscas. A ver. Rojo. Y finalmente el último, también rojo. Bien, aquí estamos. Perfecto, entonces este fue el experimento de Reddy, ¿sí? Bien, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que él dijo? Bueno, según el experimento que yo realicé, yo puedo indicar que la vida no sucede por generación espontánea. O sea, no sucede, no nace, ¿sí? De forma espontánea. No se crea de materia orgánica. ¿Por qué? Porque la misma materia orgánica yo la deposité en estos 6 frascos, ¿sí? 2 estuvieron al medio, ¿sí? Y yo observé, bueno, que las moscas, hubieron moscas que llegaron y se concentraron ahí. ¿Eso qué me indica? Que las moscas llegaron a ese punto, ¿sí? Y, bueno, depositaron sus huevos y por efecto del oxígeno que ingresaba, ¿sí? Estos pudieron reproducirse, alimentarse y seguir creciendo. Entonces, el oxígeno fue la parte muy fundamental. Sin el oxígeno no existe, no se puede generar. ¿Cómo él concluyó esto? Porque nosotros 2 frascos, ¿sí? En este caso, este frasco estaba cerrado completamente, ¿sí? Y él vio que en este caso sí, hubieron moscas alrededor, pero la carne finalmente no generó nuevas moscas, ¿sí? ¿Por qué?
porque las moscas no pudieron ingresar a depositar sus larvas, ¿sí? Y el efecto de descomposición también fue mayormente lento, ¿por qué? Porque estaba cerrado al medio, ¿sí? No había ese cambio de, en este caso, energía con el medio o intercambio de materia. No había oxígeno en esa parte inferior del frasco, estaba cerrado herméticamente. Y en el último, las moscas sí se depositaron sobre esta parte de acá arriba, queriendo ingresar a lo que es la carne, ¿sí? Pero finalmente no se creó nada, no se originó nada. ¿Efecto de qué? No pudieron llegar a ese punto y depositar los huevecillos. Y bueno, la carne se descompuso al igual que el primero. ¿Por qué? Porque sí había intercambio de oxígeno, ¿no? El oxígeno ingresaba y generaba que la carne se descompusiera. Y bueno, eso, y de esa manera fue que en este caso Francesco Redi dijo no. La vida no se crea por generación espontánea. Ya después de él vinieron también otros, en este caso, se podría decir científicos, ¿sí? Otros científicos, al igual que él, ¿sí? Porque en su defecto no fue aceptada justamente lo que él planteó. Entonces, ya más después, de igual manera, como es el tema del avance científico, ¿sí? De igual manera, el tema evolutivo, experimentos como Spallanzani, ¿sí? Que se desarrollaron estos matraces y después, finalmente, por Pasteur, ya ayudaron finalmente a consolidar que la vida no se crea por generación espontánea. Y la teoría en sí quedó en la historia nada más. Bien, Dicen, y eso es básicamente lo que tenemos. Sí, preguntas. pero no que la comida en lata no se pudre. O sea, que no ¿Cómo? expira. Que ¿La? la comida en lata no se daña. Ya. Sí, sí se daña, claro que sí. Pero después de un tiempo muy claro, muy largo, muy amplio. ¿Por qué? Porque contiene conservantes, contiene preservantes, ¿sí? Pero si se la abre y se la voy a Sí tapar, se da- ya demora menos, ¿no? sí se daña, ahí sí. Si se la abre, en este caso, y se la deposita en un lugar frío donde se mantiene la cadena de frío, no sufre un daño, claro que sí. Se la puede, en este caso, utilizar nuevamente, pero únicamente para una segunda comida, para una segunda vez, ¿sí? Mm. Pero si se la deja ya, por ejemplo, es que si tú depositas algo en el refrigerador, ¿verdad? Que ya está abierto, como por ejemplo una lata, ¿no? Bien, Sí. tú la mantienes ahí en una temperatura fría, ¿verdad? Se conserva la cadena de frío y las bacterias que se vayan a depositar, que tienen interacción rápida con el oxígeno, se van a mantener inertes. Bien, entonces cuando tú la sacas al medio, la temperatura cambia. Reduces la temperatura, se rompe la cadena de frío y esas bacterias que pueden estar ahí depositadas ¿sí? Y que tienen... sí, que actúan o se activan conforme al oxígeno del medio, sí, que en este Daña la caso carne. ya un medio más coloroso va a generar que se desarrolle. Entonces, No. si lo vuelves a consumir después de un tiempo, lo dejas ahí al medio, bueno, en este caso, y después vuelves a colocarlo en el refrigerador, vuelves a sacarlo y vuelves a hacer eso, se va a romper la cadena de frío y puedes sufrir un proceso de intoxicación. Claro, considerando el Ok, ok. enlatado. Generalmente en los enlatados de mariscos ocurre eso, por efecto de que ellos tienen una bacteria que se denomina salmonela, ¿sí? Entonces, puede dar. Lo mismo ocurre cuando tienes un enlatado y lo golpeas, ¿sí? Por eso, nunca hay que consumir o comprar enlatados que ustedes ven que tienen una mayugadura, ¿sí? O un golpe, ¿sí? ¿Por qué? Porque de igual manera se rompe el vacío, que es justamente con lo que están enfrascados los alimentos. Entonces, es esa parte de Ok. ahí. Ujú. Bien. Y bueno, Ya, listo. también es muy bien, justamente, Jimmy, muchas gracias. El ejemplo que nos estás dando, muy buena la pregunta. ¿sí? Si ustedes observan justamente un enlatado, si ustedes lo mantienen completamente cerrado, ¿sí? Y si ustedes le dan un golpe, ¿sí? Una ayudadora, básicamente lo que están haciendo ahí es rompiendo el vacío, ¿sí? Y obviamente la atmósfera del exterior, el oxígeno va a ingresar en esa parte. Y si ustedes lo llegan a abrir después de un tiempo, que lo han tenido en una zona de temperatura, en una zona calurosa, ¿sí? Rompiendo la cadena de frío, ustedes van a ver que esa parte de adentro se ha comenzado a dañar, ¿sí? Y les va a aparecer larvas. Entonces, eso es básicamente el principio de la generación espontánea. Más sin embargo, no, porque mientras esté al vacío, sí, esté por dentro del vacío la lata, ¿sí? Y esa no sufra ninguna herida, se va a conservar el alimento. Si sufre un golpe, el oxígeno es el que genera que este se desarrolle, ¿sí? Las larvas y esto. Bien, listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Bien, estamos hasta ahí. ¿No hay preguntas? Y bueno, aquí les he colocado esto. Por favor, tomaron nota de esto. Aquí está un poco más grande. La otra parte, sí, esto ya es otro experimento que también desmintió la generación espontánea. Es un experimento realizado por Luis Pasteur. ¿sí? Pasteur también incluyó que en este caso los microorganismos no se generaban o la vida no se generaba así de la nada, sino que eran necesarias condiciones, ¿sí? De temperatura,
¿sí? Y oxígeno para que se desarrollen. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me indica en esta parte. Únicamente son imágenes que presentan. Y bueno, aquí también les he colocado una pequeña infografía con respecto a lo que realizó justamente Francesco Redi, ¿no? Aquí está todo lo que les he indicado, ¿sí? 1668, la refutación de la idea de la generación espontánea de los gusanos, ¿sí? Realizada por Francesco Redi. Bien, y aquí explica cada uno de estos. Igual aquí lo ven al fondo, Francesco Redi, escuchando todo lo que esas personas dicen, ¿sí? Los griegos. Entonces él dijo, bueno, voy a desmentirlos, no es correcto lo que dicen, ¿sí? Entonces él realizó toda esta parte aquí. Bien, investigar el origen de los gusanos que salían de una carne en descomposición. Y bueno, aquí está todo lo descrito y todo lo que les he explicado, chicos, ¿sí? Pero si quieren volver a leerlo de esta manera, más bien deben hacerlo. Bien, listo. Esa es la segunda parte. Y bueno, aquí están algunos de los precursores de esto, justamente. Tenemos a Niemann y Spallanzani, que es los otros autores, ¿sí? Tenemos los experimentos también. Ya después de este fue Pasteur. Bueno, y aquí está otra parte de la generación espontánea. Bueno, esto de aquí, esta foto de aquí, si no la gente no tiene mayor en ese caso interés. Estas tres de aquí sí. Y de aquí la que les expliqué, ¿no? Estas cuatro. Listo, chicos. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Está claro? Les vuelvo a repetir alguna parte. Díganlo nada más, ¿sí? Yo les vuelvo a repetir, no hay problema. No, estamos hasta ahí. Bien, ok. Ya que no hay preguntas, vamos a ver. Escojamos una persona. Vamos a ver. William está en la llamada. Joao también. Qué bien. Perfecto, listo, chicos. Ya que no hay preguntas, bien. El día de mañana realizamos un taller sobre esto. Y, cierto. Sí, sí, bien. Tenemos el creacionismo. La siguiente parte, la siguiente teoría. Ya ustedes ya conocen, seguramente han escuchado un poco acerca de justamente esta teoría, la teoría creacionista, ¿sí? Que fuimos, en este caso, colocados en el mundo por un ser divino, ¿no? Y eso es justamente lo que nos indica aquí, el creacionismo. Existen muchas teorías religiosas que se inspiran en las doctrinas y sostienen que toda forma de vida es un acto de la creación de un Dios. Bueno, ok. El creacionismo, ¿sí? Al igual que estas otras dos, ¿sí? No únicamente trata de indicar ¿sí? que fuimos traídos, bueno, fuimos colocados en el mundo por un ser divino. Básicamente esa es la explicación, ¿no? Completa. Eso es lo que nos dice el creacionismo, ¿no? Pero eso es creación. Bien. Entonces, ¿qué nos dice? Existen muchas teorías religiosas que se inspiran en las doctrinas y sostienen que toda forma de vida es un acto de la creación de un Dios. Eso es básicamente el creacionismo, ¿no? Y que los cambios biológicos, ¿sí? que ocurren son simples variaciones sobre lo ya creado por este ser supremo. ¿Bien? Esto involucra un poco acerca de la evolución, ¿no? Los cambios biológicos. Y no dice que solo son simples variaciones que ocurren en lo que ya fue creado, ¿sí? En lo que ya fue puesto en el planeta Tierra. Nada más. ¿Bien? Ok, aquí nos da también un poco acerca de esto. Nos dice la civilización maya tenía la idea de que su Dios creó la Tierra. Luego modeló un hombre de maíz y le dio vida. ¿Sí? Este es un ejemplo justamente de creacionismo. De ahí tenemos el pueblo Shuar, piensa que Arután, que bueno, es el dios creador justamente para ellos, construyó un muñeco de barro y luego sopló sobre él para darle fuerza y vida. Bien, entonces son formas de creacionismo, ¿no? En todas las culturas, sí, las diversas religiones, todas tienen su forma justamente de este tipo de generación, ¿no? De la vida, o de la formación de la vida en el hombre, o cómo se formó la vida de los seres vivos en el planeta Tierra, ¿no? Y esta es una justamente que explica el creacionismo, ¿ok? Y bueno, una parte muy singular justamente del creacionismo es dentro de lo que es la disparidad en teorías creacionistas y teorías evolutivas, es que hubieron teorías intermedias, ¿sí? Hubieran teorías intermedias que, bueno, tenían su parte creacionista y tenían su parte evolutiva. Y esas son dos teorías, ¿sí? Es la denominada teoría fijista y la teoría catastrofista. Y bueno, ya las debemos de ver de igual manera más adelante, no es algo. Por lo pronto, creacionismo, teoría que nos indica que toda forma de vida se creó o fue acto de la creación de un Dios. Nada más, hasta ahí. Bien, ¿tenemos preguntas, chicos? Con respecto al creacionismo. ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? ¿Sí?
Y bueno, finalmente tenemos lo que es la panspermia, ¿sí? La última teoría. Bien, y con respecto a la panspermia, les había indicado, ¿no? Nos indica que justamente la vida se creó a partir de ¿qué? Del choque de meteoritos que cayeron en el planeta Tierra, efecto de los choques de los protoplanetas, ¿sí? Que se dieron después de la creación de lo que fue el universo, ¿no? Como tal, ¿sí? Y la formación de lo que es el sistema solar. Entonces tenemos ahí la panspermia. ¿Qué nos indica? Esa teoría propone que la vida viene del espacio exterior. ¿Sí? Lo que nos dice lo siguiente. Plantea que es posible que las moléculas orgánicas, ¿sí? Que dieron origen a la vida, las cuales ya habíamos visto acá, ¿sí? En lo que es la biogénesis. Por eso es que estas dos están conectadas, ¿sí? ¿Y por qué esta también está siendo aceptada? Bueno, por justamente lo que les comenté, ¿no? Hay artículos, ¿sí? Hay, en este caso, publicaciones que indican que se han realizado investigaciones en muchos meteoritos que han caído, sí, en ciertas partes de los desiertos, sí, que abarcan, sí, la parte del continente africano, correcto, sí. En el desierto, sí, correcto, así es, bien, en parte de África. Bien, y mediante investigaciones han indicado, sí, que se han visto varias moléculas que se podrían decir son las moléculas justamente de la vida, les que dan origen o paso justamente a la creación, ¿no? De la vida como tal, ¿sí? O el origen de la vida. Entonces, por eso es que esta también está últimamente ligada a la teoría que explicamos acá, a la biogénesis, ¿no? Lo cual puede dar paso a lo que es justamente la justificación del origen como tal. Ampliamente está siendo aceptada. Bien, ¿qué nos dice? Esta teoría propone que la vida viene del espacio exterior, ¿sí? Y plantea que es posible que las moléculas orgánicas, que habíamos visto, sí, moléculas de la vida, que dieron origen a la vida, llegaron a la Tierra por medio de los meteoritos, ¿sí? Lo que les he explicado. Esta teoría es sustentada gracias a descubrimientos, sí, justamente lo que les explico, sí, en los cuales se demuestra que en el espacio existen precursores químicos de estas moléculas. ¿Cómo los hemos denotado? Investigaciones científicas en los meteoritos que se han hallado justamente en los distintos desiertos donde han caído, ¿no? Y mediante análisis químicos, ¿sí? Se han dado o se han indicado que sí, estas biomoléculas existen ahí. Distintos aminoácidos más que nada. ¿Ok? Bien, y eso es la panspermia. Dice, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? Y con eso tendríamos las teorías ya del origen de la vida. Bien, vamos, preguntas, dudas. Me dijo algo. ¿Por ahí escuché algo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Que sí me dijo algo, menos broma. A ver, ¿quién? ¿Quién? Soy Jimmy. A ver, Jimmy. No pregunto que si me nombró a mí, es que escuché. No. No, Ya. simplemente estoy diciendo, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Hemos explicado las 4 teorías ya. ¿Tienen alguna pregunta? Panspermia, explicado, sí. Se indica que la vida puede haber surgido, sí, de los meteoritos que cayeron en este caso en el planeta en el inicio de los tiempos, sí. Y bueno, justifica la creación de los aminoácidos porque justamente en varios hallazgos y en varios meteoritos que se han encontrado, los científicos han encontrado eso, aminoácidos, especies de aminoácidos, los cuales concuerdan justamente con los que se originaron y obviamente constituyen parte de lo que nos conforma a nosotros como seres vivos. Entonces, es esa parte, distintos aminoácidos. Entonces, hemos estudiado abiogénesis, la biogénesis o generación espontánea, el creacionismo como tal, y finalmente la panspermia. 4 teorías del origen de la vida. Bien, aquí tenemos la última parte ya con respecto a lo que es la conexión con paleontología. Nos indica los paleontólogos, ¿sí? Son científicos que a partir de los descubrimientos de los fósiles, ¿sí? Establecen la existencia de especies orgánicas que habitaron en la Tierra hace miles de millones de años. ¿Cómo ellos logran esto? Bueno, justamente tratan de encontrar la mayor cantidad de fósiles posibles para estructurar una forma, ¿sí? Y a su vez, si no lo hacen por completo, lo que hacen es, mediante una simulación, dar lugar a eso, ¿no? A simular una especie, una distinta especie que se pueda haber encontrado. Teniendo en consideración, obviamente, los hallazgos que hacen. De eso se encargan los paleontólogos. Y esa es la conexión con paleontología, ¿sí? ¿En qué ha ayudado la paleontología? Justamente a descubrir que nosotros atravesamos un proceso primero evolutivo.
ya que las especies que existían antes y de las cuales hay hallazgo, bueno, es justamente esos hallazgos, esos restos fósiles nos indican que hay especies que existieron mucho más antes, ¿sí? Y que por procesos evolutivos, selección natural, adaptabilidad, ¿sí? Variabilidad en el entorno, lo que hicieron fue, bueno, extinguirse y dar lugar a nuevas especies que estaban mejor adaptadas, ¿sí? Y sufrieron su proceso de selección y ahora poblan lo que es la Tierra y generan toda la biodiversidad de la misma. Eso es la paleontología, básicamente. Y es la que está más ligada justamente a lo que es el origen evolutivo, ¿sí? El origen de la vida como tal. Listo, chicos, con eso tendríamos todo por el día de hoy, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede indicar. Les voy a dejar este espacio para que lo realicen. Si no, con eso estamos. El día de mañana realizamos un taller, ¿sí? Continuamos con parte de lo que son los periodos de la vida en la Tierra y realizamos un taller. ¿Ok? Mañana hay clases. Ah, ya. Bueno, no nos han dado indicaciones con respecto a eso, pero si no las hay, está bien. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bien, ok. Entonces, chicos, entonces, bien. Gracias, Gerly. Sí, no hay ninguna pregunta por mí, perfecto. Bien. ¿Si está entendido? No, muy bien, chicos. Me alegro mucho. Espero que no haya ningún inconveniente con respecto a la clase. Además de los que pueden ser por conectividad, ¿no? Exactamente, me refiero a otro tipo de inconvenientes. Si estuvo entendido, me alegro mucho. Entonces, bien, les dejo ya para que puedan, ¿qué son? Ya recreo. Ya, por favor.